Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10. Si alguno enseña otra doctrina y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, sino que está enloquecido acerca de disputas y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas vanas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. El apóstol Pablo le ha venido dando una serie de instrucciones específicas al joven ministro Timoteo. Y son instrucciones que tienen que ver con los diferentes grupos que constituyen la iglesia local. Le enseñó acerca del cuidado que debía tener en las relaciones interpersonales, lo que llamamos relaciones saludables. También le instruyó acerca del cuidado que él como ministro debe tener de las viudas y de las viudas que sirven dentro de la iglesia. Dio instrucciones precisas acerca del cuidado que Timoteo debe tener de los pastores, de los líderes a nivel general, especialmente cuando se debe establecer un proceso disciplinario en contra de algún pastor o de algún líder. Y luego también lo instruyó acerca del cuidado que el ministro debe tener en las relaciones laborales y le dio unos principios fundamentales para un buen desempeño laboral. Ahora, hay algo que preocupa al apóstol Pablo. Y esto que preocupa al apóstol Pablo quiere que Timoteo también le preocupe como ministro. Y está en relación con la formación del liderazgo de la iglesia en primer lugar, y en segundo lugar con lo que se aprende de esa formación de liderazgo para toda la iglesia. ¿Y cuál es la preocupación del apóstol Pablo? Las motivaciones del corazón, las motivaciones del alma. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Es algo que le preocupa a Pablo. Y él quiere que Timoteo pueda revisar su corazón. Timoteo, pues, es un joven que califica para el ministerio. Es un joven que Pablo mismo conoce y Pablo le ha instruido en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero Timoteo debe cuidarse de una cosa, de las motivaciones equivocadas. Esa pregunta es clave para nosotros en esta mañana y yo se la quiero hacer a usted, querido hermano. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué inviertes tu tiempo? ¿Para qué inviertes los dones, las habilidades que el Señor te ha dado? ¿Para qué? Y esa pregunta está apuntando a las motivaciones de nuestro corazón a la hora de hacer lo que hacemos. Ahora, en el contexto más estricto del pasaje, el apóstol Pablo está pensando en las motivaciones del ministro cristiano. Ese es el contexto más cerrado, más estricto. Los líderes, los ministros, los pastores. ¿Cuáles son las motivaciones? El para qué pastoreamos la iglesia. ¿Qué nos mueve a hacer lo que hacemos dentro de la iglesia en nuestro trabajo como líderes? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Las motivaciones. Y a lo largo que el apóstol Pablo va desarrollando su argumentación, pues nos va dejando ver que por lo menos en el texto hay dos motivaciones equivocadas que Timoteo tiene que evitar en el ministerio. Y él como ejemplo, pues la iglesia va a seguir ese ejemplo.
serían dos motivaciones equivocadas que la iglesia también debe aprender a evitar en el servicio cristiano. Así que hay un contexto más estricto dirigido a los líderes o a los pastores, pero hay un contexto más amplio dirigido a toda la iglesia. Es por eso que he titulado el sermón de esta mañana, Advertencia contra las motivaciones equivocadas en el ministerio. Advertencia contra las motivaciones equivocadas en el ministerio. Motivaciones equivocadas en el ministerio. Y en nuestro pasaje vemos en primer lugar los efectos de estas motivaciones equivocadas. Es la manera como el apóstol Pablo va construyendo su argumento. Él se va a venir desde los efectos, luego nos va a llevar a las causas y nos va a dar el antídoto para que como líderes y como iglesia a nivel general podamos batallar contra las motivaciones equivocadas a la hora de servir al Señor. Entonces, en primer lugar, estaremos estudiando los efectos de las motivaciones equivocadas en el ministerio. Vean conmigo el versículo 3. Si alguno enseña otra doctrina y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y es clara la manera como Pablo se dirige a Timoteo, si alguno enseña otra doctrina. No es la doctrina que Timoteo ha recibido de Pablo y que Pablo ha recibido del mismo Señor Jesucristo. Es otra doctrina. En otras palabras, una doctrina novedosa u original. Una doctrina novedosa o que aparenta originalidad. Si alguno se cree original doctrinalmente, muy original, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Si alguno se cree muy novedoso a la hora de enseñar lo que enseña como una novedad, algo no enseñado por nadie más en la historia de la iglesia, pues hay que tener cuidado con esa especie de originalidad doctrinal o novedad doctrinal. Ese es el peligro. Y ese es uno de los efectos de una motivación equivocada. Las personas que sirven con motivaciones equivocadas se pueden creer originales en lo que hacen. La originalidad doctrinal es una de las cosas más peligrosas que existen dentro de la iglesia y que existen dentro de la doctrina cristiana. Claro que el Señor le da a los teólogos una iluminación especial para explicar la verdad del Señor. Pero en este contexto específico, estos hombres, les vamos a llamar falsos maestros, estaban enseñando otra doctrina que Pablo no le había enseñado a Timoteo y que Pablo pues no había recibido de Cristo. Eso se llama tradición intelectual cristiana. Ese es el concepto. Tradición intelectual cristiana. Y yo sé que para muchos cristianos la palabra tradición le hace ruido, pero de ninguna manera hay que hacer ruido, porque la tradición nos lleva a entender cómo el Señor ha preservado la explicación de su palabra de manera correcta. Y es por eso que nosotros hoy tenemos esas riquezas de los teólogos del pasado y los consultamos y los revisamos a la luz de la palabra. Por supuesto que sí. Pero de ninguna manera nos vamos a creer muy originales o muy novedosos con la doctrina que enseñamos. Es más, cuando usted le cuenta a alguna persona que usted es reformado, eso le suena como original y nuevo a la gente. Reformado. Yo nunca había oído hablar de reformado. ¿Usted está seguro que es reformado? Pues la gente no entiende eso. ¿Y qué le toca hacer a usted? Explicarle qué significa el término, porque usted dice ser reformado, cuál es la amplitud de esa definición, en fin, se debe tomar el tiempo para aclarar el término, ¿verdad? Bueno, pero ser reformado no es ninguna novedad hoy, no es ninguna novedad. Así que debemos entender, hermanos,
que los efectos de las motivaciones equivocadas en el ministerio pueden llevar a un ministro o a un líder a verse como muy original y muy novedoso a la hora de enseñar la palabra del Señor. Y no solo eso, sino que no se conforma a la piedad. Y es un término que ya Pablo nos había explicado en el capítulo 3, versículo 16, cuando dijo, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, hablando de Cristo mismo. Cristo mismo. La persona que había estado oculta, Cristo mismo, y todo el alcance de su obra salvadora se vino a revelar con esa magnitud en el nuevo pacto, al pueblo del nuevo pacto. El misterio revelado, Cristo mismo, es un misterio, Cristo mismo revelado, que promueve la piedad cristiana. Al meditar en Cristo, lo que Él es, cristología, y al meditar en lo que Cristo hace, soteriología, doctrina de la salvación, podemos crecer en piedad. Debemos ser movidos, impulsados a la santificación, a la devoción cristiana, a la reflexión cristiana. Lo que Cristo es y lo que Cristo hace. Son doctrinas muy profundas, pero que impactan nuestra manera de vivir de una manera muy clara. Así que estos hombres que tienen motivaciones equivocadas en el ministerio, no solamente se pueden creer originales, no solamente se pueden creer muy novedosos en torno a la doctrina, sino que también tienen falta de obediencia cristiana. Vamos a decirlo así, son rebeldes. Son rebeldes. Les cuesta muchísimo la sujeción. Les cuesta sujetarse a la autoridad. No pueden trabajar en equipo, porque para trabajar en equipo debemos sujetarnos los unos a los otros. Debemos empezar a practicar el principio de la rendición de cuentas. Y estos hombres no quieren saber nada de eso. Les cuesta trabajo la obediencia, la sujeción, la rendición de cuentas, el trabajo en equipo. Y es por eso que se produce otro efecto. Miren el versículo 4. Está envanecido, nada sabe, sino que está enloquecido. ¿Acerca de qué? De disputas y contiendas de palabras. Mire cómo un pecado lleva a otro pecado. La falta de obediencia cristiana, la falta de rendición de cuentas y sujeción a la hora de servir al Señor los lleva a disputar, a meterse en contiendas de palabras, pero que son disputas vanas de hombres corruptos de entendimiento y que están privados de la verdad. Y miren lo que producen esas contiendas. Nacen envidias, el deseo o el anhelo de poseer lo que el otro tiene, pero que yo no tengo, que yo no puedo poseer. Nacen los pleitos, las diferencias, pero no diferencias en amor, sino diferencias que se dan con odio, con rencor, con amargura. Nacen pleitos, maledicencias, hay ofensas de parte y parte de estos hombres. Entran en unos debates ofensivos que no tienen ningún sentido, no van a producir ningún bien espiritual para la iglesia. Malas sospechas, son maliciosos, siempre están dudando del otro, sospechan del otro, desconfían del otro, son individualistas. Son individualistas, no pueden trabajar en equipo, por ende no se preocupan por el pueblo de Dios, porque una preocupación sincera por la iglesia de Cristo los debe llevar a ellos a hacer todo lo contrario. Pero estos son los efectos de tener motivaciones equivocadas. Las motivaciones equivocadas nos hacen perder la meta, nos hacen pensar en nosotros mismos. Todos los demás deben girar alrededor de nosotros, pero no estamos pensando en el servicio humilde a nuestro hermano y a la iglesia de Cristo. Efectos de las motivaciones equivocadas. Y yo te hago una pregunta, querido hermano, ¿has visto esos efectos en ti? ¿Los has visto en algún momento? Esa sensación de sentirte muy original, muy novedoso a la hora de enseñar,
¿Has sentido que te cuesta la obediencia, la sujeción, el trabajo en equipo, la rendición de cuentas? ¿Eres de los que cree que debes hacerlo solo y de que no necesitas del otro, de la otra persona, del hermano, de la hermana a la hora de hacer lo que haces? ¿Caes en disputas, en debates innecesarios, vanos? Bueno, hermanos, es para que empecemos a revisar nuestro corazón. Si bien estas palabras van dirigidas en primer lugar al liderazgo, a los pastores, porque los pastores nos podemos sentir movidos y podemos empezar a manifestar todo ese tipo de cosas en la iglesia. Primero los pastores, primero el liderazgo, pero luego esto se amplía a toda la congregación. Si esa es la manera como estamos liderando, si esa es la manera como estamos sirviendo, entonces debemos revisar nuestras motivaciones. Muy seguramente hay un problema en el para qué hacemos lo que hacemos. Ahora ustedes entenderán que sentirse muy originales, sentirnos muy novedosos, no querernos sujetar a ninguna autoridad y estar siempre en debates y disputas vanas de hombres corruptos, pues sí tiene un propósito. ¿Saben cuál es ese propósito? El reconocimiento. El reconocimiento. Ese es el propósito. Queremos en el fondo ser reconocidos o elogiados por este tipo de cosas. Y es eso lo que Pablo quiere que Timoteo evite en el ministerio. Vas a tener que aprender a lidiar con estas cosas, Timoteo, y vas a aprender a evitar este tipo de cosas. Pero Pablo, ¿cuáles son esos dos motivos? ¿Cuáles son esas dos motivaciones equivocadas que nos llevan a producir todo este tipo de cosas? Y ese sería nuestro segundo encabezado. Mírenla bien, versículo 4. La primera de ellas: está envanecido el orgullo. El orgullo. El orgullo es una de las motivaciones equivocadas en el ministerio. Y ese orgullo está relacionado con el reconocimiento, con el elogio, con la necesidad de que los otros hablen bien de nosotros siempre. Siempre. Y es que ¿por qué nos preocupa muchas veces cuando no hablan tan bien de nosotros? Bueno, si no lo hacen de manera justa, pues podemos entrar en un proceso disciplinario porque las cosas hay que aclararlas. Pero a nivel personal, ¿qué es lo que más nos preocupa? ¿Nuestro nombre? ¿Nuestra fama? ¿Nuestra reputación? Todos lidiamos con estas cosas. Y el apóstol Pablo está identificando esa primera motivación equivocada a la hora de servir al Señor en el ministerio: el orgullo. Y en el momento en el que usted piensa, cuando me escucha mencionar la palabra orgullo, decir: no, pero yo no sufro de eso, usted es el primero. Usted es el primero. Si usted me escuchó decir que es el orgullo y lo primero que pensó fue eso, yo no, usted es el primero. Bienvenido al club de los orgullosos. Es una realidad. Ahora es una batalla con la cual debemos lidiar los ministros cristianos, los líderes, por supuesto, en primer lugar, porque va dirigido a un líder este texto. Pero en segundo lugar es algo con lo que debe lidiar toda la iglesia y todos aquellos que sirven en la iglesia, porque siempre quieren ser reconocidos. Muy en el fondo está ese deseo, ese sentimiento de ser reconocidos o elogiados por los demás. Y si hacemos lo que hacemos, pero nadie nos dijo nada, reclamamos el reconocimiento, reclamamos el elogio. Y eso es orgullo. Una de las características de estos hombres, de donde provienen las motivaciones equivocadas, es el corazón envanecido, es el corazón soberbio, es el corazón orgulloso. Pero hay una segunda motivación equivocada en nuestro pasaje, y miren lo que dice Pablo en el versículo 5.
disputas vanas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por fuente de ganancia. La segunda motivación equivocada en el ministerio es la codicia. Es la codicia. El orgullo y la codicia. El orgullo y la codicia. Es la codicia, es ese anhelo o ese deseo de querer tener más de lo que ya tengo. Si la envidia es querer tener aquello que no poseo, pero que posee el otro, la codicia tiene que ver con querer tener más de lo que ya el Señor me ha dado. Y son dos motivaciones equivocadas en el ministerio: el orgullo y la codicia. Estos falsos maestros están utilizando la piedad, y ahí se tiene que entender la piedad como todos los asuntos relacionados con la vida cristiana: la predicación de la doctrina, la oración pública, el servicio cristiano. Todo lo relacionado con el servicio y adoración en la iglesia es piedad. Tiene que ver con lo piadoso. Estos hombres están utilizando todas estas cosas para un bien personal, y ese bien personal tiene que ver con la codicia. Quieren más de lo que ya tienen, el amor al dinero. El amor al dinero. Y Pablo le dice a Timoteo: debes cuidarte de estas motivaciones, Timoteo, porque pueden estar en tu corazón. Timoteo puede lidiar con el orgullo y puede lidiar con la codicia, y Pablo quiere que evite este tipo de cosas. Evita al máximo este tipo de cosas. Ahora, yo quiero llamar su atención en la manera como Pablo lo comunica: que tienen la piedad por fuente de ganancia. Es decir, la piedad, las cosas del Señor, la predicación de la palabra, la oración pública, la adoración congregacional, el servicio cristiano, para ellos es un medio para hacerse ricos. Es un medio para hacerse ricos, o por lo menos para incrementar lo que ya poseen. Y bueno, para nosotros en nuestro siglo no es ningún misterio. Ahora, lo lamentable es que muchas personas caen en una falacia que se llama la falacia de generalización. Entonces usted se encuentra con una persona y usted le dice que es cristiano, y muchas veces le hacen el comentario: donde los pastores que son ladrones. Bueno, evidentemente usted sabe que no todos los pastores son ladrones, pero de que los hay, eso no lo podemos negar. Esa realidad no la podemos negar. Ahora, es lamentable porque finalmente lo que se ve afectado es el nombre de Cristo delante de los impíos. Eso es lo que se ve afectado. Pero como iglesia, a la hora de saturarnos de la palabra del Señor y de reflexionar críticamente en la vida cristiana, no podemos pasar por alto que estos hombres los hay, que utilizan el evangelio para enriquecerse. Y es por eso que hablamos de movimientos como la falsa teología de la prosperidad. La falsa teología de la prosperidad, porque hay una verdadera. Hay una verdadera, y es la que entiende el concepto de prosperidad a la luz de la Biblia. Pero la falsa teología de la prosperidad es la que usa la piedad como fuente de ganancia. Pero hermanos, les voy a decir una cosa. Tengamos en cuenta lo siguiente. Eso lo entendemos nosotros porque el Señor hasta el día de hoy nos ha preservado y nos ha puesto en una iglesia que por su gracia se esfuerza en predicar la palabra del Señor, no por dinero. Pero eso no quiere decir que no puedan haber luchas en el corazón. Cuidado con el orgullo. Cuidado con sentirnos muy grandes, muy puros. Cuidado con esos sentimientos. Porque aunque el Señor nos ha dado una iglesia por su gracia, que nos esforzamos en predicar fielmente la palabra, la lucha está en el corazón. Y no solamente puedan haber luchas en el liderazgo, sino en la iglesia misma. En la iglesia misma, luchas con la codicia. Y una de las razones, hermanos, es que no tenemos un concepto correcto de lo que es la piedad cristiana.
Si la piedad cristiana simplemente nos va a servir como un medio para alcanzar dinero, riquezas o crecer o aumentar nuestra codicia, estamos fallando en el concepto de piedad cristiana y en su práctica. Ahí es donde está el error. La directriz de Pablo es muy clara: Timoteo, apártate de los tales. Con todos aquellos que son movidos por el orgullo y por la codicia, y que como efecto de esas cosas se creen muy originales, muy novedosos, tienen falta de obediencia y están en debates vanos, apártate de ellos. No pierdas el tiempo al lado de ellos. No pierdas el tiempo con ellos. Tú debes enfocarte en otra cosa, y ese es nuestro tercer encabezado. El apóstol Pablo le va a dar el antídoto a Timoteo para lidiar con estas cosas. Versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad. Ese es el primer antídoto. La piedad. Ahora note que la piedad no es simplemente un medio para alcanzar algo más. La piedad ya en sí misma es una ganancia para el cristiano. Yo te pregunto, ¿para qué te esfuerzas en los medios de gracia? ¿Para qué te esfuerzas en los medios de gracia? ¿Para qué te esfuerzas al crecer en oración, al crecer en la lectura, devoción de la palabra? ¿Para qué te esfuerzas en venir y asistir a nuestra congregación y adorar corporativamente con los demás hermanos? ¿Para qué te esfuerzas en meditar en las Escrituras? ¿Para qué te esfuerzas en hacer un ayuno cuando lo veas necesario? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Acaso no es para ser como Cristo? Y yo te hago una pregunta: ¿y ser como Cristo no es algo verdaderamente piadoso? ¿Ser como Cristo no es piedad? Recuerden lo que Pablo nos dijo en el capítulo 3, versículo 16. Él es el misterio de la piedad. Cristo mismo, lo que Él es y lo que Él hace, promueve santidad, promueve devoción, reflexión cristiana. Lo que Pablo le dice a Timoteo es que esforzarte en crecer en los medios de gracia para llegar a ser como Cristo ya en sí mismo es una ganancia. Es una ganancia. ¿O quieres algo más, Timoteo? ¿No estás satisfecho? ¿No estás satisfecho, Timoteo? Mis hermanos, estamos satisfechos en quienes somos en Cristo. Estamos unidos a Cristo a través de la fe. Debemos tener plena certeza de quiénes somos en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros, y que eso es suficiente. ¿Saben? Al crecer en la piedad cristiana, le estamos dando una batalla muy fuerte al orgullo. Al orgullo. Si una de las motivaciones equivocadas es el orgullo, lo vamos a combatir con la piedad. ¿Saben por qué? Porque crecer en piedad cristiana es crecer en dependencia al Señor, y depender del Señor es ser humildes, no es ser orgullosos. A mayor independencia del Señor, mayor orgullo. La independencia del Señor es una muestra de orgullo. La dependencia al Señor es una muestra de humildad. Así que si crecemos en nuestra dependencia al Señor, vamos a batallar contra nuestro orgullo. Le estamos dando una pelea, una guerra al orgullo que continuamente nos dice: no dependas del Señor en lo que haces. No necesitas al Señor para eso. ¿Para qué vas a orar? No es necesario orar. No es necesario estudiar la palabra. Tú lo puedes hacer solo. No necesitas a los hermanos de la iglesia para servir. Tú eres suficiente en ti mismo. Eso es lo que el orgullo continuamente le dice al oído a los líderes y a la iglesia en general. Pero crecer en la piedad, en la dependencia al Señor, nos lleva a dar una dura batalla en contra del orgullo. Pero ¿sabe cuál es el antídoto contra la codicia? El contentamiento cristiano. Mire cómo termina el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, ¿con qué? Con contentamiento. Así que el antídoto para la codicia es el contentamiento cristiano. Y esa palabra contentamiento nos lleva a pensar en estar satisfechos con lo que el Señor nos ha dado. Estar satisfechos.
satisfechos. Y eso empieza desde lo espiritual, estar satisfechos en la salvación que el Señor nos ha otorgado por Cristo. Estar satisfechos, estar plenamente seguros que la salvación del Señor es suficiente para nosotros y que no necesitamos de nadie y de nada más. En Él estamos seguros. Pero eso nos debe llevar en términos prácticos a estar satisfechos con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Hermanos, sea mucho, sea poco. En la abundancia o en la escasez, estar satisfechos. Y el estar satisfechos nos lleva a tener un corazón agradecido, agradecido. Uno de los síntomas de que alguien no está satisfecho o no tiene contentamiento cristiano es la queja. Es la queja. Por todo hay una queja. Hay una queja. Y hay una queja en los mejores momentos de su vida y hay una queja en los peores momentos de su vida. Hay una queja en toda su vida. Es una persona que no está contenta, que no se siente satisfecha. Miren el síntoma, la queja. Pero cuando crecemos en contentamiento cristiano, crecemos en gratitud. Cambiamos la queja por la gratitud. Vivimos muy agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Sea mucho o sea poco, estamos agradecidos con el Señor porque Él ha sido fiel en sustentarnos. Y cuando crecemos en este tipo de pensamientos cristianos acerca del contentamiento, le vamos a dar una dura batalla a la codicia. Pero si no crecemos en el contentamiento y no nos esforzamos, vamos a ser presa fácil de la codicia. De la codicia. Porque nada hemos traído a este mundo. Ahora Pablo desarrolla un poco más el pensamiento. Y sin duda nada podremos sacar, nada nos pertenece. Todo lo que el Señor nos lo ha dado como administradores. Nosotros administramos lo que le pertenece al Señor. Y bien dura que es esta palabra cuando nos hablan de los hijos. O cuando nos hablan de alguna posesión muy valiosa que tenemos. No me pertenecen. No son vuestros. Son del Señor. Y nosotros solamente somos administradores. Hay que reflexionar en esto. Por eso Pablo se toma la tarea de seguir explicando. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos lo necesario. Lo necesario. Lo necesario. Estemos contentos con lo necesario. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en otras palabras, caen en la trampa y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así que la codicia, si no se le aplica la dosis del contentamiento cristiano, la codicia es un enemigo tal que puede hacer caer a los ministros cristianos, a los líderes de la iglesia y en general a cualquier servidor. Es a lo cual le tenemos que prestar demasiada atención. Demasiada atención. Porque raíz de todos los males, dice Pablo, es el amor al dinero. Lo contrario al amor al dinero es el amor al crecer en la piedad cristiana, es el amor por las cosas del Señor, por su reino, ocuparnos de su reino. El amor al Señor nos lleva a ocuparnos de su reino, de la piedad, de todos los medios de gracia. El no ocuparnos de estas cosas nos lleva a poner nuestra mirada en otras o amar otras cosas, y en este contexto es el dinero. Es un Dios, se convierte en un ídolo, que si bien tú eres un elegido del Señor, el Señor se encargará de destruirlo. El Señor se encargará de destruirlo.
Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y como lo mejor para nosotros tiene que ver con conformarnos a la imagen de su Hijo, todo lo que se interponga para no ser conformados a la imagen de su Hijo, el Señor mismo lo destruirá. No dude eso, hermano. Si usted es un elegido, no dude eso, que el Señor lo hará con nosotros. No lo dude. Así que Pablo le recuerda a Timoteo: evita estas cosas. Evita el orgullo, evita la codicia, crece en la piedad y crece en el contentamiento cristiano para que puedas lidiar con estas cosas. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque si no le prestas atención, te puedes extraviar de la fe. Muchos se han extraviado de la fe. Muchos fueron traspasados de muchos dolores. Lo que Pablo le está queriendo decir es que en el momento de la codicia, todo lo vieron perfecto, lo vieron muy bien, veían ganancia por todas partes, se sentían muy cómodos, pero tenían un problema. ¿Saben cuál era el problema? No es que no tuvieran, no es que no alcanzaran, no es que no aumentaran la riqueza. ¿Saben cuál era el problema? No estaban satisfechos. Hermanos, es que a veces pensamos que la bendición simplemente es tener. No, la bendición es poder disfrutar lo que tenemos. Y lo que Pablo dice aquí: traspasados de muchos dolores, fueron engañados por su propio corazón. Ellos creyeron que teniendo más iban a poder disfrutarlo y se dieron cuenta que no. Al tener más, tenían muchos sinsabores. Y es que ¿de qué sirve, hermanos, ampliar nuestras riquezas? ¿De qué sirve aumentar nuestras ganancias si no podemos disfrutarlas en Cristo? ¿De qué sirve? Bueno, Timoteo, evita estas cosas. El antídoto para batallar en contra del orgullo y para batallar en contra de la codicia es que pongas tu mirada en las cosas de arriba. Vaya conmigo a Colosenses, por favor. Capítulo 3. Pablo le había dicho a esta iglesia esto. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Hermanos, si bien un texto como ese aplica primeramente para los pastores o líderes de la iglesia, el identificar los efectos de las motivaciones equivocadas, la supuesta originalidad, la supuesta novedad, la falta de obediencia, sujeción y rendición de cuentas, falta de trabajo en equipo, nos permiten identificar que hay un problema. Bueno, ¿cuál puede ser el problema? Quizá el orgullo del corazón, quizá estamos batallando con la codicia del corazón. Para todo eso, el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos ha dado el antídoto. Crezcan en piedad y crezcan en contentamiento cristiano. Y saben, hermanos, esto es un trabajo de meditación primero. Es un trabajo de meditación, porque en estas cosas primeramente debemos pensar. Así que usted debe pensar, debe evaluar cómo está su vida. ¿Para qué hace lo que hace? ¿Para ser visto, reconocido o elogiado por los hombres? ¿O lo hace para ser recompensado por el Padre que ve en lo secreto? ¿O lo hace para ser conformado a la imagen de Cristo? ¿O lo hace para el provecho y beneficio de la iglesia en general? ¿Para qué haces lo que haces? Esa es la pregunta con la cual te debes ir hoy. Debes irte hoy de acá con esa pregunta: ¿para qué hago lo que hago?
¿Qué te motiva a hacer las cosas? Y ya sabes, si identificas orgullo, codicia en tu corazón, vas a batallar contra eso, creciendo más en piedad, saturándote del Señor y de los medios de gracia y pensando más en el contentamiento cristiano, el estar satisfechos con lo que el Señor nos ha dado. Les quiero regalar un texto de manera práctica para que ustedes lo añadan dentro de sus oraciones en esta ardua batalla en contra de la codicia. Y se lo quiero regalar, Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Siete al 9. Y yo quiero que por favor se lleve este texto para su casa. Y cuando esté orando, lo incluya dentro de su oración. En la mañana o en la noche, incluya por favor este texto en su oración. Proverbios 30, 7 al 9. Dos cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme con mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Creo que deberíamos repetirnos este texto siempre, siempre. Inclúyalo dentro de sus oraciones, inclúyalo dentro de la repetición diaria que usted tiene cuando sale para el trabajo, cuando viene para la iglesia a servir al Señor, en lo que haga. Incluya ese pasaje, por favor. No se le olvide eso. Dos cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Querido amigo, sin duda, tú luchas con el orgullo y luchas con la codicia. Si luchamos los cristianos aún, ¿cuánto más tú? Evidentemente de tu corazón vienen todas estas cosas porque tu corazón es depravado. Eres un pecador. Así fuiste concebido. Así naciste. Y a medida que creciste, fuiste evidenciando cada vez más tu pecado. Eres un pecador. Y vas a batallar con el orgullo y vas a batallar con la codicia toda tu vida. Pero yo te digo hoy, querido amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo. Jesucristo es el ejemplo supremo de humildad. No hay una persona más humilde que Cristo y no hay una persona que haya tenido más contentamiento en la vida que Cristo. Querido amigo, ¿o te parece poco pensar que el Hijo de Dios con toda su gloria se despojó a sí mismo y se hizo hombre? Y Jesucristo vivió agradecido toda su vida. Fue un hombre muy agradecido, satisfecho con lo que el Padre le permitió vivir mientras estuvo en esta tierra. Querido amigo, tienes que venir a ese hombre humilde, a ese hombre perfectamente feliz, que es Cristo. Y solamente en Él puedes lidiar con el más grande de todos tus problemas. Es el pecado de tu corazón. El orgullo y la codicia con la cual batallas son efectos del pecado de tu corazón. Así que ven a Cristo y aprovecha este día como un día de la salvación. Hermanos, advertidos quedamos con las motivaciones equivocadas en el ministerio. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, por recordarnos estas cosas tan especiales, tan importantes. Perdónanos si hemos sido movidos por el orgullo, si hemos sido movidos por la codicia. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia si ha sido movida por el orgullo o ha sido movida por la codicia. Perdona a tu iglesia. Y venimos a ti, Señor,
a la persona que nos hace satisfechos. Tú nos haces satisfechos. No necesitamos a nadie más. Tú eres todo suficiente para nosotros. Ayúdanos a verte. Ayúdanos a verte así. Ayúdanos a entender que estamos seguros en ti. Que no hay un lugar más seguro en el mundo que estar en Cristo. Ayúdanos a crecer en la piedad, a valorar todos estos medios de gracia que tú has dispuesto para nuestro crecimiento. Ayúdanos a crecer en el contentamiento y al aprender a estar satisfechos con lo que tenemos. A no codiciar lo del otro, a no entristecernos porque el otro tiene algo que yo no tengo. Ayúdanos, Señor, a batallar contra estas cosas. Ayúdanos a crecer en el contentamiento cristiano, a pensar, a meditar en esto continuamente. Y haz conforme a esas dos cosas que a la luz del proverbista te demandamos hoy, Señor. Ayúdanos, que la iglesia pueda poner en práctica lo que ha aprendido hoy para su crecimiento espiritual y que podamos evitar las motivaciones equivocadas a la hora de servirte. En el nombre de Jesús. Amén.